Erregu eta galderetarako, bueno, beste prozesko moziorik ez dago, erregu eta galderetarako momentua da orain. Eta, ez badaude, zarkatu. Recuperamos dos preguntas que se realizaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Al no haber recibido respuesta, las planteamos nuevamente y ahora Bueno, supongo que no ha pasado una semana escasa desde que hicimos las preguntas, con lo cual quiero suponer que si todavía no tenemos respuesta es porque todavía no se ha elaborado la respuesta. Pero sin ánimo de polémica, en la Comisión de Seguridad Ciudadana hicimos dos preguntas. Una era referente a los panfletos que aparecieron pegados por las paredes del pueblo, firmados por Sortu, en los que se hacían acusaciones muy graves contra la Policía Municipal de Sopelana. Entonces le preguntábamos, por un lado, si el equipo de gobierno, que es al fin y al cabo quien controla o debe controlar la policía y sus actuaciones, se daba por aludida en ese panfleto, si se había abierto alguna investigación, dado que los hechos que se estaban allí denunciando eran muy graves, la denuncia era pública, y en caso de que se hubiese hecho averiguaciones, si se había abierto algún tipo de expediente, informativo, sancionador o lo que fuera. Y la segunda pregunta era referenciada a que habíamos sido informados de que en el mes de enero personas aparentemente conocidas, digo conocidas porque se nos dijo que habían sido la Policía Municipal, se había identificado, fueron vistas cogiendo corriente eléctrica de un poste de Iberdrola para alimentar a Gasteche. Incluso hablaban de abriendo una zanja para cubrir el cable. No sé realmente si esto es cierto o no, pero como también es algo que es público y está incluso colocado aquí abajo en un tablero del ayuntamiento, también preguntaba primero si era cierto y en caso de que fuese cierto, qué se había hecho con estas personas, si realmente se habían identificado y qué medidas se habían tomado al respecto. En relación a las respuestas a la Comisión de Seguridad Ciudadana, yo no asistí a la comisión y sí van a responder en la propia comisión. En torno a la opinión sobre los panfletos de Sortu, tengo mi opinión y los panfletos de Sortu, pues Sortu tendrá que responder. Y en opinión a lo de que se ha visto a gente cogiendo corriente eléctrica, eso es un delito. Y yo no tengo constancia de que haya visto a nadie cogiendo corriente eléctrica. Por lo cual, no sé esas informaciones. Entiendo la segunda respuesta, lo que no entiendo es la primera. Yo no he pedido opinión de Sortu, he pedido la opinión del equipo de gobierno. De ti concretamente podría ser, o de la alcaldesa como jefa al final de la Policía Municipal, de ti como persona delegada, o incluso hasta él no es el fin para opinar aquí, porque también hay un jefe operativo. Realmente lo que se dice, que si bajáis las escaleras hay un panfleto ahí firmado por ELA en el que se está diciendo esto que yo os digo. Yo lo he leído ahí, por eso lo he preguntado, sin más. Por eso primero he preguntado si es cierto, porque ahí lo que se dice es que toda la información se puso en manos del jefe operativo para que obrara en consecuencia, y como en ninguna consecuencia hemos tenido noticia, por eso preguntaba. Es que pensaba que hacía referencia a un cartel de Sortu. El cartel de ELA, si te digo sinceramente, es tan denso que no lo he leído. O sea que si quieres una respuesta un poco más concreta, te la daré en la próxima comisión o en el próximo pleno. No he leído eso. Eran dos preguntas. Una era referenciada al cartel de Sortu. Pero una pregunta. ¿En la comisión hiciste una pregunta de qué opinábamos sobre el cartel de ELA que ha puesto hoy? No entiendo. Lo estoy perdiendo un poco, lo siento. No. Yo hice las dos preguntas exactamente igual que las he hecho. Y yo había visto ese escrito. Y ya les digo que si bajáis, está ahí puesto. Pero ese escrito nosotros, yo tenía conocimiento, lo hice públicamente y pregunté, vosotros me dijisteis que no lo conocíais.
Por eso digo, bueno, pues hacer las averiguaciones que consideréis oportunas para ver si eso es verdad o no. Y como nada he sabido al respecto, por eso he preguntado nuevamente. Vale, pues tenemos una respuesta, si prefieres en el pleno o en la comisión a ese respecto. No, no, me da, yo lo que quiero es respuesta nada más. Vale. Beste erregudu galderarik? Bai. Martxoko udal batzan eskatu genuen, galdetu genuen, ia informatikarekin zerikusia daukaten gaiak, ia posible litzatekeen sartzea batzorderen batetan. Ez dugu uste gure eginkizuna denik esatea zein batzordetan sartu behar direnik, baina bai eskatzen dugu gai hori batzorderen batetan sar dezazuen. Ordutik hona ez dugu jaso erantzunik, daukazue erantzun bat honen inguruan? Que yo sepa, la informática es una de las partes más de la labor administrativa de la institución, de la labor interna, del trabajo interno de la institución, y por lo tanto, como cualquier servicio interno de la institución administrativo, se tratará, me imagino, y esto es lo que yo considero, y es lo que quitábamos por sentado, que todo el mundo podía entender, en aquella comisión donde se traten los temas de administración. Y si yo no me equivoco, esa comisión es la comisión de personal, seguridad ciudadana, es que medio de idioma, y administración municipal. Y si no recuerdo mal, incluso en la última comisión de administración municipal, por parte de Teresa del Grupo Socialista, comentó que aquel tema creía que era allí donde se debería de tratar, incluso se habló de algún tema en concreto. Lo que pasa es que en aquel momento no estaba el presidente habitual de la comisión, que es Alain, por motivos diversos. Yo estaba haciendo labores de presidencia de esa comisión y evidentemente yo no creía que en aquel momento debía de tomar mayor parte. Pero entiendo que si estamos hablando de un servicio de administración, se debe de tratar en la comisión de administración, sin más. Cuando se nombró la Comisión de Administración Municipal, en ningún momento se mencionó que los temas relacionados con la informática sean de tipo administrativos o no, porque os recuerdo que la página web es un servicio más a la ciudadanía de Sopelana, no tiene exclusivamente que ver con la administración del ayuntamiento. En ningún momento se mencionó que el tema de informática, o si lo prefieres así, la página web del ayuntamiento, se fuera a tratar en la comisión de la que estamos hablando. No quiero insistir en el tema, pero creo que estamos hablando de cosas distintas. No es lo mismo la informática que la página web. Entonces, yo ya no voy a meterme en esta discusión porque creo que no me corresponde. Creo que eso es un trabajo de comisión, pero sinceramente no es lo mismo la informática que la página web, el contenido de la página. La informática entendida como área en su totalidad puede incluir también la página web. ¿Desde qué partida se contrata la página web del ayuntamiento? Egia da, informatika arloa badago oso gai transversala dela, area guztiekin daukala zerikusia, eta guk uste dugu informatikarekin zerikusia daukan edozein gai, eta hau izan zen administraritzako gai hau komisio hori gehitu geniona baino beranduago, uste turrengo udakatzen izan zela. Orduan, printzipioz, pentsatu izan dugu komisio horretan lantzea, eta beste gaien bat badaukazue udaren bat, edo dena delakoa, transversalki ikusi zein dagokion eta galdetu zein horretan. Baina, printzipioz, horrela informazioak bideratzen da. Beste errugu galderarik? Bai. La
La semana pasada en la Comisión Informativa de Cultura se planteó una duda referente a las plazas de técnico auxiliar de cultura. La duda era la siguiente. Nos consta que las fechas para los exámenes de esa oposición se establecieron con anterioridad a la reunión del tribunal y nos consta, tenemos la seguridad de que eso es así, y preguntamos a ver por qué se había procedido de esa manera, entendiendo que es el propio tribunal el que tiene que establecer la fecha del examen. Entonces, como la respuesta que se nos dio no nos resultó convincente, queríamos pedir el acta de constitución del tribunal para ver si a través de este acta se esclarecen las dudas que quedaron en el aire. Akta hori izan baino lehen eta informazio hori izan baino lehen lehenengo gauzatxo bat argitu behar da, hemen zorionez, badaukagu tribunal horretan parte hartzen duen pertsona bat, begoen zuzen ere, eta galdera guzti hori ederki baino beto erantzuko dizu. ¿Bego? Sí, bueno, a ver, en la fecha del primer ejercicio se tiene que poner junto con la lista de admitidos y la designación del tribunal. No es el tribunal el que establece la fecha del primer ejercicio. Eso tiene las bases en la normativa. Entonces, el primer ejercicio se pone junto con la lista de admitidos y excluidos y la designación del tribunal. Es cierto también que aún así, en la fecha de ese ejercicio se habló con todos los miembros del tribunal que iban a asistir. Se habló previamente, antes de mandarla a publicar. Hubo una persona que, bueno, pues por una baja maternal no se habló con ella porque se habló con su suplente. Con el suplente de esa persona. Y entonces se habló con ellos antes de marcar esa fecha. Pero el primer ejercicio se establece desde el área desde la propia administración. Beste erreguido galderarik. Beste erreguido galderarik. Zuen partetik, ez? Bale, gaurko udalbatzarekin